Los bloqueos o resistencias hacen que perdamos oportunidades de un mejor trabajo, un aumento o que cuando iniciamos un nuevo proyecto, negocio, algo suceda y no logremos avanzar o obtener los resultados que buscamos. ¿Qué bloquea el dinero en tu vida? Inconscientemente estamos deteniendo el flujo del dinero en nuestras vidas. Esto quiere decir que por mucho que queramos tener dinero, la realidad es que lo estamos alejando de nuestra vida. Así que es importante que entendamos e identifiquemos la raíz de este problema. Hola a todos. En esta ocasión les quiero compartir algo que aprendí de Ken Honda, y son los patrones o bloqueos principales que frenan el flujo de dinero en nuestras vidas. Esto nos servirá para darnos cuenta cuál es o puede ser la raíz que está bloqueando el dinero para nosotros. Quédate hasta el final, te compartiré un pequeño ejercicio de liberación. Un saludo para todos los que ven el video y muy especial para todos los suscriptores. Gracias por su apoyo. Un abrazo para todos. Hay personas que pueden hacer dinero, mucho dinero, pero con el tiempo lo pierden, no logran conservarlo. O personas que están en trabajos mal pagados, pero no pueden abandonarlo. Personas que son despedidos. Personas que no logran encontrar la fuente de sus ingresos o mantener el flujo constante de dinero. Según Ken Honda, los bloqueos pueden surgir desde nuestra infancia, de eventos que surgieron años atrás, ya que desde muy pequeños vivimos dramas en relación al dinero. Ken Honda llama a estos eventos o experiencias heridas de dinero. Todos tenemos heridas de dinero. El dinero puede ser muy bueno para unos y muy malo para otros, por lo que creamos una relación de amor y odio hacia el dinero. Y mientras vamos sanando nuestras heridas de dinero, puede ser complejo y sentirse difícil. Pero mientras va pasando el tiempo, el dinero puede hacerse menos contrario hasta convertirse en nuestro mejor amigo. En este video vamos a identificar nuestras heridas de dinero, patrón o bloqueos. Todos tenemos al menos una herida con el dinero, así que no te preocupes con cuál patrón o bloqueo te identificas. No es una maldición, ni permanecerá para siempre. Traumas del pasado. Estas son personas en las que desde pequeños, por lo menos una vez, se les negó comprar algo que querían o que era importante para ellos. Posiblemente un juguete, alguna prenda, vestidos o zapatos. También pueden ser personas cuyos padres se separaron o se fueron a bancarrota. Posiblemente vivieron experiencias donde sus padres discutían por el dinero o faltaba dinero en casa. También pueden ser personas cuyos padres no estaban presentes a raíz del trabajo. ¿Te identificas con alguno de estos eventos? Estas son algunas experiencias del pasado que pudieron generarte heridas en relación al dinero. Experiencias personales. Son personas que han hecho de todo y aún se les complica hacer que algo les funcione. Quizás pediste un aumento y no te lo dieron. No encuentras trabajo o te es difícil hacer dinero. Tal vez al principio las ventas van bien, pero luego dejan de crecer.
O quizás presenciaste un evento donde el tema principal era el dinero, pero no fue nada positivo para ti, y por lo tanto lo relacionaste a lo negativo. Puedes estar intentando diferentes modelos de negocio, pero cada vez que lo haces o intentas, estos eventos del pasado en tu vida actúan como una pared que impide que el dinero fluya libremente. Esas experiencias personales pueden ser tus heridas del dinero. ¿Te identificas con alguna? Heridas familiares. Son heridas que pueden ser transmitidas por generaciones, de tus abuelos a tus padres y de tus padres a ti. Dichas heridas generacionales se guardan en nuestro subconsciente. Si no sabemos lo que sucedió cuando éramos niños, cuando nuestros padres eran niños, o cuando nuestros abuelos eran niños, no sabremos qué está pasando, ya que tanto nuestros padres como abuelos crecieron en contextos diferentes. Un ejemplo de esto puede ser que tus abuelos sufrieron crisis económicas en su tiempo. Tus padres vivieron de cerca esas pérdidas económicas y por lo tanto te transfirieron el miedo a perder dinero, pero aún más, de ir por más dinero, lo que hace que te mantengas en un estado de conformismo, de seguridad, de no ir por más o buscar más, ya que inconscientemente te aferras al conocimiento o experiencia familiar. ¿Te identificas? Estas podrían ser tus heridas del dinero. Expectativas culturales. Compra, viste, usa o gasta menos dinero porque es importante pensar en el futuro. Estas premisas o dogmas culturales suelen ser esa voz en nuestra mente que nos dicen: no hagas esto porque si gastas dejarás a tu familia sin dinero. O compra esto y gasta más para aparentar ser quien no eres. Y por lo tanto, dudamos en gastarlo en cosas que verdaderamente pueden ser importantes para nosotros, como por ejemplo, un curso, una capacitación, el adquirir más conocimiento. Estas expectativas culturales nos impiden aprender nuevas cosas que pueden abrirnos nuevas puertas. ¿Te has identificado con alguna de las anteriores? Culpa. Muchas personas llegamos a sentir culpa en relación al dinero. Nos sentimos culpables al trabajar por dinero y culpables al recibirlo. Culpables al cobrar un servicio o culpables al gastar dinero. O cuando decimos no lo necesito o sentimos que no lo merecemos. Esas resistencias para aceptar el dinero frenan el flujo de dinero en tu vida. La timidez hacia el dinero. Hay personas que sienten timidez al pedir un aumento o al recibir dinero, y esto puede frenar sus objetivos económicos. Además, cuando surgen problemas de dinero, hay personas que se sienten inseguros al recibir dinero, al cobrar dinero o al dar dinero, y muchas veces prefieren ignorarlo o no saber de él. También cuando se les ofrece oportunidades, llegan a rechazarlas. Sienten miedo a tener dinero y miedo a no tenerlo. En general, sienten inseguridad alrededor del dinero, como por ejemplo, que no regrese a su vida una vez que lo dan. Esas inseguridades o timidez frena el flujo de dinero en su vida. La necesidad de ser visto como una buena persona. Quizás todos nos identificamos con esto, ya que la cultura o las creencias, cuando hablamos sobre dinero, nos pueden percibir como una persona codiciosa y mala. O lo que es peor,
nosotros mismos nos percibimos como codiciosos o malos, por lo que si quieres ser visto como una buena persona, no hablas de dinero. Esta necesidad de bondad o de ser vistos como buena persona por no hablar del dinero, también frena el flujo del dinero en nuestra vida. Así que, no por agradar a los demás, frenes tu flujo de dinero. Al contrario, puedes hablar de los beneficios de tener dinero. ¿Con cuál de estos patrones o bloqueos tú te identificas? Estas son algunas razones más comunes por las cuales bloqueamos el flujo de dinero en nuestras vidas. Cuando sanamos nuestras heridas causadas por el dinero o bloqueos, nos enfocaremos en algo más importante para nosotros, y por lo tanto, el dinero pasará a un segundo plano, no porque deje de ser importante para nosotros, sino más bien porque el dinero ya no será un problema, sino que ahora solo podrás pensar en los beneficios, en lo que te divierte, en cómo servir a los demás y en cómo contribuir a la felicidad de otras personas. Comenzarás a disfrutar y a vivir tu día a día sabiendo que lo que haces ayuda a los demás y por consecuencia tu dinero fluye hacia ti fácilmente, naturalmente y abundantemente. El siguiente ejercicio requiere por lo menos 10 minutos más de tu tiempo. Si los tienes, continúa con el video. Si no es así, continúa más tarde. Este método te permitirá identificar cómo percibes el dinero, qué imagen tienes del dinero y qué te hace sentir el dinero cuando piensas en él. Asimismo, te servirá como un método para liberarte y soltar emociones y creencias erradas en relación al dinero. Personalmente, mi experiencia fue agradable y enriquecedora. Deseo que lo sea para ti. Disfrútalo y déjate llevar. El objetivo de este ejercicio es cambiar tu perspectiva en relación al dinero. En este ejercicio realizaremos un viaje por tu cerebro, en el que apreciarás o notarás dos diferentes perspectivas. 1. Cómo piensas o percibes el dinero. Y 2. Cómo el dinero te percibe a ti. ¿Qué piensa el dinero de ti? También realizaremos un ejercicio rápido de liberación efectivo para desapegarnos de las ideas erróneas sobre el dinero, de modo que al finalizar te sientas mejor y libre en relación al dinero. La duración de este ejercicio es de máximo 10 minutos, así que por favor, encuentra un lugar cómodo, tranquilo, y asegúrate de que no te interrumpan por este tiempo. Durante el ejercicio, puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Puedes estar acostado o sentado. En algún momento del ejercicio te pediré que uses tus manos o agites tus manos. Esto para reiniciar el cerebro y crear una nueva conexión neuronal. También te pediré que realices respiraciones. Con ello, buscamos conectar más profundo en nosotros mismos. Comenzamos. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Una vez más. Respira. Exhala. Imagina el dinero sentado frente a ti, en una silla
o en un sillón, como si estuvieras sentado en un café con tu mejor amigo o amiga, o quizás alguien desconocido para ti. Están frente a frente. Ahora permite que la energía y la sensación del dinero irradie de su asiento hacia ti. Dale un momento. Si esto es nuevo para ti, no te preocupes si lo haces bien o mal, o si lo que estás viendo o sintiendo es correcto. Lo que percibas y veas es lo adecuado para este momento. No te preocupes, solo permite que se exprese. Piensa cómo se ve el dinero frente a ti. ¿Tiene algún color? ¿Algún aroma? ¿Qué impresión te provoca? ¿Es enorme o reducido? ¿Tiene alguna forma? ¿Se ve amistoso? Percibe visualmente cómo es. ¿Cómo te hace sentir el dinero? ¿Te sientes dichoso? ¿O te sientes triste? ¿Te sientes desorientado? Cualquier emoción o sentimiento que te genere está bien. No te preocupes si no es lo que esperabas sentir. Tu sentir irá cambiando. Por lo pronto, examinemos la situación. Percibe qué tan lejos o cerca estás del dinero. Obsérvalo. ¿Está junto a ti o está lejos? ¿Te hace sentir relajado? Por último, vamos a darle el turno al dinero. ¿Qué supones que piensa el dinero de ti? ¿Qué pensamientos pasan por su cabeza? Proyéctate en el dinero y pregúntate tú mismo, ¿qué supones que el dinero piensa de ti? No es lo que tú piensas del dinero, sino lo que tú supones que el dinero piensa de ti. Conserva la imagen de esta experiencia en tu mente. Agita tus manos. Listo. Nuevamente, observa al dinero sentado frente a ti, irradiando energía. Imagina que te levantas de tu silla y te sientas en la silla del dinero. Estás entrando en contacto con la energía del dinero. Siéntela en tu interior. Siente cómo se siente el dinero. Llénate de esa sensación. Esta vez la experiencia puede ser diferente a la primera vez que viste el dinero sentado frente a ti. Siente y observa cómo es estar en la energía del dinero. ¿Cuál es el principal sentimiento que te genera? Ahora, ponte en el lugar del dinero. ¿Qué piensa el dinero de ti ahora? ¿Te está mirando? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Ha cambiado su percepción por ti? ¿Quiere estar cerca de ti?
Siente curiosidad de por qué lo has tenido alejado de ti. Contempla todas las experiencias que está teniendo el dinero acerca de ti. ¿Cómo sientes la energía del dinero? ¿Se siente neutral? ¿Como energía limpia? Si no es así, no te preocupes. La mayoría de las personas aprendemos y adoptamos las experiencias que nuestros padres, abuelos o familiares tenían con el dinero. Por ello, realizaremos una limpieza para reajustar la sensación y tener una estupenda experiencia con el dinero. Será simple. Si no sentiste al dinero como energía neutra o limpia, quizás lo sentiste confundido, infeliz, molesto, desagradable, indiferente. Cualquier tipo de energía emocional que hayas sentido, ponle un color. Ahora, imagina que estás empezando a reunir toda esa energía, esas emociones y creencias en una pequeña esfera frente a ti. Puedes pensar en tu bloqueo y transmitirlo a esa esfera. Es posible que la esfera cada vez se haga más grande. Tómate un momento para hacer esto. Puedes explorar tu cuerpo para detectar si aún queda alguna emoción. Si es así, lleva esa emoción hacia la esfera. Cuando hayas terminado, respira. Siente cómo es retener esa energía en tus manos. Son todas las emociones incorrectas y falsas creencias que adquiriste en tu pasado. Ahora, imagina que hay una silla a tu lado izquierdo. Es la silla de tus antepasados, de todos aquellos de quienes heredaste esta energía, estas creencias, y se las devolverás. No importa quién sea tu antepasado, no te preocupes, simplemente devuélvesela. Usa tus manos y devuélvele esa energía a la persona que te la dio. Y mientras lo haces, dile: esta es tu energía, no es mi energía, te la devuelvo. Estas no son mis creencias, son tuyas, te las devuelvo. Estas no son mis heridas, son tuyas, te las devuelvo. Suelta, libera y haz una reverencia con tus manos, como símbolo de liberación y respeto. Respira y regresa a ser tú dentro de la energía del dinero. Examina si ocurrió algo. Es posible que ahora sientas una energía más limpia y neutra. Si no es así, no te preocupes. Puedes repetir el ejercicio cuantas veces sea necesario. Si tú sentiste un cambio, es la sensación de dinero limpio y neutral, dinero que quiere estar y conectar contigo. Acéptalo. Respira. Respira nuevamente.
y siente cómo esta nueva información y sensación se integran en ti. ¿Cómo se siente el dinero neutral? Dinero limpio. Experiméntalo unos segundos más. Ahora regresa a ti. Con la nueva información que has adquirido, respira una vez más y poco a poco ve regresando a tu habitación. Cuando te sientas listo, abre los ojos. De ahora en adelante, tu relación con el dinero es más fácil. Para reafirmar este ejercicio o para hacer una integración y asimilar esta nueva información de cómo sentiste el dinero cuando se hizo más limpio y neutro para ti, puedes escribirlo en un papel, en una hoja o en un diario personal. Puedes repetir el ejercicio las veces que consideres necesario. Gracias por quedarte hasta aquí.